Bien, bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de turismo. Está con nosotros Josefina Rodríguez, que es la secretaria de Turismo, la hiperactiva secretaria de Turismo que tiene México. Y al cierre de la conferencia, como siempre, Suave Patria, José nos va a presentar los números, porque se ha incrementado el turismo en nuestro país. México está de moda. Y también algunos temas que habíamos visto del Mundial. Ya después vamos a presentar todo lo del Mundial, pero parte de lo que tiene que ver turismo y el Mundial. Y también el Plan México en el turismo, muchas inversiones también con, por supuesto, la protección al medio ambiente, pero son muchas inversiones que se quieren hacer en México. Entonces, todo esto nos lo va a presentar Josefina y después contestamos sus preguntas. Adelante, José. Muy buenos días a todas y a todos, medios de comunicación y a los que nos siguen en redes. Con su permiso, Presidenta, efectivamente México está de moda. Si nos apoyan con la presentación. Sí, cierto. Les vamos a mandar al video. Este video es inédito y es la campaña de marca País México para los turistas extranjeros. Así que, por favor. En esta tierra, todo nace en un latido. El viento palpita entre los campos de agave. La ballena surca el océano con la gravedad del eterno. Y el mar en su vaivén canta como un corazón antiguo. Aquí el tiempo no avanza, respira. Se posa sobre las montañas envueltas en neblina. Late en las raíces del ceiba milenario y se refleja en el oro líquido de un cenote dormido. México se escucha, se siente. Sus historias caminan al ritmo del pecho. Como cantos que no buscan escenario, sino almas que los dejen reflejarse en el cielo. Aquí la belleza no se impone, pulsa, está en el eco de las olas que aletean con la luna. Los colores en la brisa marina que transpira sal y memoria. México es donde el mar y el desierto conversan en silencio. Donde el maíz guarda memoria en cada grano. Y las máscaras revelan más de lo que ocultan. No hace falta elevarla. Su grandeza vive en la piel, en el agua, en la piedra, en el fuego. Escucha. México es un latido que nunca se detiene. México, latidos del mundo. Bueno, ahora sí, México está de moda. Sin duda todos los números siempre son de forma ascendente. Siempre he dicho que es el sector más noble, el que no solo genera derrama económica, sino genera prosperidad compartida para nuestro pueblo. Somos potencia turística, somos el 6º país más visitado del mundo. Ahorita no voy a ahondar en el objetivo. El Plan México tiene la meta de ser el 5º país más visitado del mundo, lo cual hay que tener un incremento del 40% para el 2030. Siguiente, por favor. Y quiero darle los indicadores de enero a abril que antier el INEGI sacó y que son pues muy favorables. Llegaron de enero a abril 31.5 millones de visitantes internacionales, lo que significa un 13.3% más que el año 2024 en este mismo cuatrimestre.
15.6 millones de turistas internacionales, que es un 6% más. Recuerden que en el turismo se divide en dos: visitantes que están fronterizos, cruceros, y los turistas son los que pernoctan mínimo una noche. 4.1 millones de mujeres. Este es un dato muy importante porque es un 5% más que el año 2024, pero sobre todo hoy es tiempo de mujeres. Hoy viajan 52% de mujeres más que hombres a nuestro país. 4.4 millones de visitantes a museos, creció un 4%. 4.3 millones de pasajeros de cruceros, creció un 11.3%. 3.7 millones de visitantes a zonas arqueológicas, un 5% más, y sobre todo alcanzamos más de 13.300 millones de dólares, que es un 6.4% más de derrama económica. Siguiente. Alcanzamos la cifra histórica de turismo, 2.9, que 5 millones de empleos directos del sector. Recuerden que el turismo es el primer empleador de jóvenes y el segundo en mujeres. 4.6% más de vuelos internacionales, se traduce con mayor incremento de rutas internacionales a los diferentes destinos de nuestro país. El turismo estadounidense creció un 6.9% a 5 millones de turistas estadounidenses. 1.5 millones de turistas canadienses, creció con cifra histórica del 13% más en este periodo. Siguiente. El turismo tiene una gran cartera de inversión, en la cual se traduce con inversiones de sustentabilidad en los diferentes estados, además de generar prosperidad, de generación de empleos y mejores condiciones en nuestros pueblos. Son una meta que tenemos ya establecida, y además ya son inversiones que muchos ya están corriendo, del 2025 al 2030, más de 20.615 millones de dólares en 282 proyectos de 22 estados del país. ¿Por qué 22 estados? Porque vamos con cada uno y con todas las asociaciones viendo las inversiones que tienen privadas. Entonces es muy importante ir con cada uno de los estados y lo dividimos en dos: extranjera 41.7%, pero vean la nacional 54%, es decir, nuestras empresas turísticas siguen invirtiendo en nuestro país en expansiones. En próximos días estaremos dando la ampliación de más de 700 millones de dólares, por ejemplo, con el grupo Xcaret, también en Ensenada, en un nuevo puerto y nuevo pueblo de México, y en fin, muchos otros. Siguiente, por favor. Acabamos de tener el Buen Fin del Turismo, la primera iniciativa que además partió de nuestra presidenta, la doctora Claudia, en donde hoy lo hicimos del 29 de mayo al 1 de junio con Concanaco, con Profeco, y donde tuvimos un gran resultado. Fíjense, en un fin de semana generamos 40,000 millones de pesos, en donde se crearon 108,000 nuevas experiencias turísticas, 5,836 empresas turísticas se registraron, y aportó en el Buen Fin que tenemos normal cada año. En la primera edición fue el 23.4% en el tema turístico, más de 250 millones de impactos, y sobre todo decirles que la tendencia porque recuerden que fue dirigido para consumir local, para que visitáramos nuestro país, no solo ese fin de semana, sino que pudieran reservar durante el resto del año. Y pues las promociones de romance y naturaleza fueron las que obtuvieron mayor visibilidad, es decir, los espacios que son fuera de los destinos turísticos que tenemos como referente. El tema de naturaleza va de la mano con el tema de turismo comunitario, que son las tendencias no solo de nuestro país, sino a nivel global. Por eso la campaña, si se dan cuenta, nos transmite paz,
paz, nos transmite serenidad. Un país con un potencial de recursos naturales, somos el primero en recursos naturales, el quinto en recursos culturales, y eso nos da que el turista de forma extranjera pueda decir: quiero ser esa persona que está gozando esa experiencia en un lugar mágico. Y además son fotografías inéditas de muchas joyas ocultas que llamamos en nuestro país. Luego, siguiente por favor. Como ustedes bien saben, y la presidenta lo mencionó ayer, viene la Copa del Mundo para todas y todos 2026 a 363 días. Ya estamos. Siguiente. Voy a dar datos generales del Mundial porque lo presentará mi compañera y amiga Gaby Cuevas, que es coordinadora de todo el Mundial con las dependencias. 11 de junio al 5 de julio tenemos 3 sedes: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En total 13 partidos. Importante destacar que México es único, el país que ha tenido y ha sido 3 veces mundialista, y para esta generación pues es nuestro primer Mundial. Así que hay una interacción muy diferente con los jóvenes, en donde estamos viviendo pues un mundial en nuestro país, y existe una gran motivación también para sumarse y conocer más el destino. Y la Ciudad de México, única ciudad en el mundo también, en donde 3 veces se hace la inauguración. Siguiente. Aquí colocamos unos datos en temas turísticos que generará, pero además son cifras, solamente estimaciones. 5.5 millones de visitantes, vamos a crecer un 44% más el turismo solo en esa fecha mundialista, 48% más de gasto promedio del turista, 24,000 empleos directos, más de $1,000 millones se estima en ingresos por consumo de restaurantes, hoteles y toda la actividad del sector, y un 49% más solamente en consumo de restaurantes en las diferentes sedes y por supuesto en los diferentes estados. Siguiente, por favor. La Secretaría de Turismo quiere llevar el Mundial a los 32 estados, y no solo a 32 estados, a los 177 pueblos mágicos. Entonces tenemos acciones muy puntuales. La primera es el Festival México de Mis Sabores, que por primera vez va a mostrar toda nuestra grandeza de nuestro país. Será del 5 de junio al 22 de julio en Campo Marte, más de un mes, en donde encontraremos 32 estados presentes. ¿Cómo? Con cocineras tradicionales, podrán conocer nuestro turista y también el propio mexicano, que es una cocina de humo en cada una de nuestras entidades. También habrá espacios de artesanía, también de bebidas espirituosas, pero además está hecha por mujeres. Va a ser un festival pues cultural, gastronómico y turístico dado por mujeres para todo el mundo. Así que nuestro turista se va a recorrer los 32 estados pues con el estómago y con todos los sentidos muy abiertos. Siguiente, por favor. También tendremos una app de Copa del Mundo que se va a desprender de nuestra plataforma renovada de Visit México, la cual estamos elaborando con la Agencia de Transformación Digital, y el objetivo es resolverle la vida al turista. Cómo llegar, qué clima, qué comer, no comer, los platillos típicos, y en donde las sedes van a poder colocar toda su información desde movilidad, de salud, Profeco, todo lo que cada una de las sedes está haciendo, que tienen grandes planes no solo de movilidad, sino de áreas verdes, de esparcimiento. Y sobre todo tenemos también, ahí se va a desprender las rutas de la Copa del Mundo. Es muy importante poder darle a conocer y aprovechar esta gran ventana que va a tener México a estos 5 millones que, si llegan a Jalisco, a Monterrey y a la Ciudad de México, vayan a otros estados. ¿Cómo lo haremos? Ya estamos con 30 rutas mundialistas, tanto locales como nacionales, en donde las agencias mayoristas tienen conocimiento y las van a vender, y así podemos diversificar al turista. El objetivo es que tanto en el festival como en lo que conozca nuestro visitante, llegue a su casa diciendo: quiero volver a regresar a México, porque desde que llegué al aeropuerto, la calidez de su gente, su anfitrionía, y luego me quedé con ganas de conocer Tlaxcala,
por ejemplo, Sonora y otros estados, el Tren Maya, los hoteles del Tren Maya, Islas Marías y todos los productos nuevos que tiene nuestro país. Y luego llevaremos esta Copa del Mundo a los 177 pueblos mágicos, originarios y futboleros, y haremos un sinfín de actividades. Algunos tendrán la transmisión de partidos, actividades físicas deportivas, campeonato nacional del fútbol, que lo vamos a enlazar con los campeonatos que tiene la ciudad de sede, murales emblemáticos. Ya estamos pintando muchas fachadas de los diferentes municipios, no solo de la sede, sino de todo el país, con rutas mágicas de color, el rescate de espacios deportivos. Queremos dejar un legado del Mundial donde los niños puedan seguir jugando este deporte, que además yo le llamo que es un deporte del barrio. Todos tenemos algo que ver con el fútbol, todos aplaudimos el fútbol. También habrá diferentes expresiones artísticas y culturales en los destinos, y luego tendremos puntos seguros. Puntos seguros van a estar dentro de los polígonos de mundialistas, no solo en los estadios, sino fuera de los estadios, y aquí intervienen muchísimas secretarías, como ven, Ángeles Verdes, la Secretaría de Mujeres, Salud, Seguridad, Relaciones Exteriores, lo mismo, para que el turista y la turista se sienta pues en un lugar donde pueda decir: oye, mi vuelo, no sé dónde checarlo, perdí mi visa, el pasaporte, el restaurante, qué platillo gastronómico, y que bueno, podamos resolverle todo. Ahora sí, pasamos a la siguiente presentación del Plan México, por favor. Estamos muy contentos y agradecidos con la presidenta, porque hoy el turismo es un sector muy importante, en donde hoy tenemos un plan de México, pero plenamente para el sector. El objetivo principal, siguiente por favor. Bueno, aquí colocamos la relevancia del turismo. Se los he mencionado muchas veces. Nosotros contribuimos a que las personas salgan de la pobreza extrema de entre 2018 y 2022, un 9.7% por la actividad turística. Somos el 6º país más visitado del mundo. El turismo aporta al PIB un 8.6%, y decirles que esta actividad turística crece pues año con año. El empleo turístico, como bien les acabamos de decir, pues son 5 millones de empleos, el primer empleador de jóvenes, el segundo de mujeres. Somos el primer país con mayor recursos naturales, el 5º con recursos culturales, el 7º lugar mundial de sitios del patrimonio cultural de la humanidad. Por eso estas rutas, todo tiene un porqué, pasan por estos sitios patrimonios de la humanidad, en donde son únicos de México, así como las haciendas, que son joyas de nuestro país y que son pues la marca original y que hace que México sea una potencia. También tenemos 111 áreas naturales protegidas con vocación turística, y que hoy la parte de la sustentabilidad estamos trabajando con la secretaria Alicia Bárcenas para toda la promoción, porque ser un área protegida no quiere decir que el turista no la disfrute, sino la disfruta con una serie de lineamientos que también la hace pues un secreto que hay que descubrir. Siguiente, por favor. Este es el ranking de los países. Ya mencioné que somos el 6º, que para llegar al objetivo de ser el 5º tenemos que crecer un 40% al 2030. Para que en números tengamos la idea de cuánto debemos de crecer, son 3 millones más cada año que tenemos que generar, atraer al turista para que logremos estar en este meta. Es una meta muy ambiciosa que la presidenta cree, y que además todo el sector apoya, porque hoy somos un sector unido. Siguiente, por favor. Nuestros mercados emisores pues son estos 10 principales: Estados Unidos, Canadá, Argentina, pero aquí lo importante es que para alcanzar esta meta, ahorita les contaré un poco, vamos a tocar nuevos mercados, donde existe esa curiosidad por conocer nuestro país, porque México está de moda, y por ejemplo, hay muchos países que en el 2024 crecieron 32%, es decir, tenemos que darles a conocer qué más hay que conocer en nuestro país. Siguiente. Este es nuestro gran objetivo, ser el 5º país más visitado. Ante eso,
todo el sector tenemos que trabajar, y no solo el sector turístico, todas las secretarías federales y también ustedes medios de comunicación, porque al ser mexicano tenemos que ser embajadores de nuestro país, de las buenas noticias y de la grandeza que tiene. Siguiente, por favor. Las metas, colocamos estas metas generales del 2025 al 2030, que son nuestros indicadores macroeconómicos. Lo bonito del turismo es que podemos medir, como ahorita lo vimos en de enero a abril, cómo va el sector. Entonces, también colocamos metas al 2030. Generación de empleo, un 27% más. El PIB turístico crecerlo un 9% más. Un aumento de turismo nacional. Es muy importante decirles que para ser el quinto país solo se cuenta el turismo extranjero, pero no hay que olvidar el turismo nacional. Nosotros viajamos 60 millones al año de turistas por todo el país. Hay que conocer más a México. También sacamos en plataforma, le llamamos Conoce estas joyas, que nosotros propios mexicanos tenemos que poder y también invitar. Entonces, queremos crecerlo un 9.8% más. Prestadores de servicios certificados en sustentabilidad en destinos turísticos, 31.5% más, un 46% más de derrama económica. Aumentar los cuartos de hotel, que son infraestructura turística, un 12% más. También aumentar el gasto promedio, que dejen más los turistas dinero en México, un 3.3% más. La llegada de visitantes un 30%, de turistas un 40.5%, y esto va a incrementar la recaudación de DNR en un 40.5%. Siguiente, por favor. Estas son las metas específicas que tenemos que hacer para que estos indicadores se muevan, y cada una de ellas tiene un sinfín ya de actividades que la presidenta en otro evento y todo el equipo va a poder también mostrar. Primero, nuevos mercados. Es justamente lo que les comentaba, consolidar nuevos mercados, emisores, tanto en Norteamérica, América Latina, pero también Europa y Asia, que es justo donde la gente se está moviendo. Para que tengan una idea, los turistas que viajan de China son 100 millones al año. Solo México recibe 192,000. O sea, el nicho de oportunidad es muy grande y estamos trabajando para que todo pueda darse a que vengan a visitar a nuestro país y dejen dinero y generen prosperidad para nuestro pueblo. La cartera de inversión que les mencioné, queremos alcanzar a más de 30,000 millones de dólares en inversiones turísticas sustentables. La tercera, marca país. Hoy tenemos en el ranking de marcas el número 12. Queremos subir al top 10 de nuestra marca México, que es nuestra marca insignia. El contenido nacional es muy importante. Estamos trabajando con Hecho en México. Junto al secretario Marcelo Ebrard, estamos a punto ya de detonar el sello Hecho en México para restaurantes y hoteles mexicanos, que tenemos muchos y que habla de la grandeza de nuestro país. Así como también aumentar el 12% de contenido en donde se aumenta la cadena. Es decir, tenemos dos catálogos que hay diferentes productos gastronómicos, textiles, y donde queremos que los restaurantes los vendan y los hoteles. Un ejemplo, la miel de Yucatán. 1,000 colectivos que tenemos de miel, bueno, que eso se inserte a la cadena de valor turística. La diversificación y consolidación. Es muy importante, ahorita van a ver un mapa, hemos estudiado y seguimos estudiando cada vocación de estado. Todos los estados tenemos todos los turismos, cultura, romanticismo, muchas zonas arqueológicas, pero hay una vocación en particular que es que genera que el PIB estatal turístico se mueva, y a eso tenemos que apostarle. Así vamos a ir las ferias, en donde digamos, todos estos estados tienen el tema gastronómico por menciones, por ejemplo, de estrellas Michelin, por cocineras tradicionales. Los siguientes por congresos, turismo médico, y que para el tour operador extranjero, pues ve el potencial de nuestro país de norte a sur. Tren Maya, estamos trabajando muy de cerca con todo el grupo Mundo Maya, porque ya es el grupo Mundo Maya. Queremos alcanzar un 20% más de pasajeros internacionales. Ahorita 8 de cada 10 son nacionales, tiene una gran ocupación, pero tenemos que llevarla al mercado porque es una infraestructura de primer mundo. Yo siempre he dicho que México
híjole, es el más rico, pero cuando tú subes al Tren Maya, conoces los hoteles, ningún país te puedes hospedar abriendo tu ventana y recorriendo zonas arqueológicas, nuestras comunidades, nuestras artesanías, y eso tenemos que llevar al turista extranjero que sepa y que se pueda comercializar, y estamos trabajando con ellos. Y alcanzar un 60% de ocupación en los hoteles del Grupo Mundo Maya. En infraestructura, bueno, pues promover la mejora de infraestructura turística. No hay turismo sin infraestructura, más de 15,000 millones de pesos, junto con las demás secretarías, y sobre todo digitalizar, el que podamos tener prestadores que estén arriba cada vez más de plataformas. Aprovecho para decirles que ya tanto los hoteles Mundo Maya como el Tren Maya ya están en las principales plataformas, y también Mexicana de Aviación. Es todo un proceso porque es el primer tren que lo sube una plataforma, entonces hasta ellos mismos van sumándose a esta actividad. Luego, profesionalización y certificación. No tenemos un turismo competitivo sin profesionalizar a nuestro pueblo, a nuestros prestadores. El pueblo y nuestros prestadores tienen que hacer suyo el turismo comunitario, las experiencias para que puedan perdurar, y a su vez garantizarles la comercialización con los turoperadores. La conectividad. Nosotros no aumentamos rutas, pero sí ayudamos a que se gestionen con los países, con las aerolíneas y con los estados. Entonces pusimos un aumento de 21% más de pasajeros y 14% más de vuelos, tanto internacionales, que son principales, pero también nacionales. Y una parte muy importante, la sostenibilidad turística. Queremos contar que de los 70 destinos que tenemos mapeados en el país como destino turístico, 20 sean completamente sustentables. Siguiente, por favor, ya voy a terminar. Las necesidades, bueno, este trabajo es en equipo. La Secretaría de Turismo tiene muchos bracitos, y en cada una de estas metas pues involucran todas las secretarías, realmente migración, relaciones exteriores y todos. Y de verdad que el Mundial va a ayudar porque pues va a dejar un legado para el sector turístico. Van a haber tantos cambios que somos potencia, pero cuando venga el turista y vea todo lo nuevo que viene y lo que se está trabajando, pues sé que vamos a lograr esta meta. Y pues vamos a incrementar infraestructura, promoción turística. Recuerden que este año y el próximo estamos en 15 ferias de diferentes países, 9 roadshows, y todos en acompañamiento con los estados. Siguiente, por favor, y con esto termino. Este es un mapeo de lo que estamos haciendo en la Secretaría. Es mucho trabajo porque justo es como les comentaba, es hacer que todo nuestro país sea una potencia. ¿Cómo? Pues tenemos que definir las vocaciones, y ahí coloqué la vocación, el segmento que le llamamos y el porcentaje que queremos aumentarlo. Vean, salud y bienestar, un 7%, sol y playa, 40%, turismo de naturaleza, 36%, turismo de negocios, que es el gran segmento que quita la estacionalidad turística, 25%, turismo cultural y de pueblos mágicos, 25%, turismo gastronómico, 25%, y arqueológico, 25%. Todos estos segmentos y metas tenemos que alcanzarlo con las estrategias, con la promoción y con la suma de todos los esfuerzos, tanto del sector como las dependencias. Muchísimas gracias, y recuerden que México está de moda. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a las preguntas. A ver del tema. Hola, buenos días. José Leveña, de Publimetro. Aprovechando que está la Secretaría de Turismo hoy acá, me gustaría saber, este fin de semana empieza en Chicago la Feria Internacional de Turismo de Estados Unidos. Me gustaría saber en qué se va a basar la participación de México, cómo va a aprovechar el descenso de turistas en Estados Unidos, que por toda la crisis que está habiendo está bajando el turismo en Estados Unidos, y si México está pensando en aplicar alguna autorización de viaje, como ya están aplicando el Reino Unido, también Estados Unidos. En el caso de México, para Estados Unidos es una visa de turista, o una ETIAS, que es la que va a aplicar la Unión Europea.
Bueno, justamente al ser un país, nuestro principal país emisor, en Chicago hacemos los roadshows. ¿Y qué es un roadshow? Bueno, van los estados en compañía con nosotros y hacemos la presentación de sus productos turísticos ante los principales tour operadoras para que puedan incluir nuevas rutas y nuevos productos. A veces no conocen, por ejemplo, lo del Tren Maya, cómo comprarlo, hoy que ya está la página, en fin. Entonces, eso es como lo que hacemos en acompañamiento. Tenemos 9, Chicago, Los Ángeles, Dallas, Nueva York, también Canadá, Montreal. ¿Y cómo estamos aprovechando? Pues ya lo estamos haciendo. El turismo se está beneficiando, tenemos un 6% más de turismo estadounidense. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente con eso, con llevarles una probadita de lo que es México. A ver, ahora la presidenta nos ha encargado que en cada feria o en cada roadshow no solo llevamos al tour operador, hoy llevamos al artesano vivo, hoy llevamos a la cocinera, bueno, llevamos hasta los voladores de Papantla en Fitur, que ya eso me falta decirles. El 2026 es el año del turismo en México. Iniciamos con en Fitur Madrid, llevamos a México completo, fuera de IFEMA, en un tianguis alternativo, cocineras de humo, etcétera. Luego viene Tianguis Turístico de Acapulco, 50 aniversario. Luego viene Mundial. Luego tenemos la Feria Internacional por primera vez ITB de Berlín y bueno, y rematamos. Entonces, hasta ahorita no tenemos alguna otra medida, las que Relaciones Exteriores ha tenido para el turismo extranjero. Por otro lado, ¿aprovecharán también el retorno de migrantes, de paisanos mexicanos, para contribuir a la profesionalización que dice? Ya lo estamos haciendo. La Secretaría de Turismo tiene el albergue de Río Colorado y junto con Cocanaco y CCE, la presidenta ha instruido que todos nuestros paisanos que llegan tienen la oportunidad de incorporarse a las empresas. Entonces, lo estamos haciendo y además aprovechar que muchos saben hablar perfectamente inglés y otros idiomas, justo lo que los destinos turísticos también buscan. Muchas gracias. De nada. Por otro lado, presidenta, ya queda poco para su viaje a Canadá. Saber si hay alguna reunión confirmada, cómo tiene la agenda y si al final va a regresar el martes, como se había dicho al principio, o regresará el miércoles. Hoy nos dicen ya la confirmación, pero todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump en Canadá. Regreso, nos vamos el lunes. Sale el vuelo a las 6:30 de la mañana y regresamos el martes a las 9 de la noche, tomamos el avión, volamos en la noche para estar aquí temprano, esperemos llegar a la mañanera. Ya por último, para finalizar, respecto a la crisis que se está viviendo por las protestas en Estados Unidos, este fin de semana, mañana mismo, también está convocada una marcha para el presidente, pero también hay muchas contramarchas para denunciar las realidades de ICE. ¿Cuál es su postura? Y también en este tema, ¿qué le parece que un gobierno amenace a un mexicano, a una mexicana en este caso, con quitarle la visa solo por un tuit? Bueno, siempre llamando a la paz. Cualquier manifestación debe ser pacífica. Eso es lo primero. Obviamente es en el marco de las libertades que se viven en Estados Unidos. Y nosotros, pues siempre buscando diplomáticamente la defensa de los mexicanos en el exterior. Estamos reforzando también, hay que decirlo, el trabajo de los consulados, además del cambio de cónsules que ya viene pronto. Esto es todo un proceso, tienen que pasar muchos de ellos por el Senado. Nos hemos estado reuniendo estos días para fortalecer la comunicación de los consulados a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. También coincidiría con el mensaje de Luisa María Alcalde y de Ricardo Monreal para que se sosieguen los ánimos entre la militancia de Morena para que pidan manifestaciones pacíficas y no haya tanta agresividad en los tuits. Yo creo que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas. No podemos estar de acuerdo con eso. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema
de Irán el día de ayer, México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente, pacíficamente. Entonces, no está bien promover acciones violentas. Nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre. Entonces, y también pues yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre. Ya termino. Ayer el presidente de España, Pedro Sánchez, pidió perdón a la ciudadanía por casos de corrupción y en este caso le vimos muy apagado por todos estos temas de corrupción que están rodeando al Partido Socialista Obrero Español. Tanto cuesta pedir perdón porque a México todavía no le han pedido disculpas por la conquista. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en la importancia de que España reconozca la grandeza cultural de México y al mismo tiempo reconozca pues las atrocidades que se cometieron durante la invasión española y la conquista. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición. Ya el tema de la política española pues es distinto. Espera, acá. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretaria. Meme Yamel, de Mexico News. Primero, preguntarle qué información tiene o le ha compartido la Cancillería sobre la muerte de un mexicano en las instalaciones de la ICE. Sería el segundo en lo que va del año en la misma instalación. Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y se solicitó más información para saber pues cuáles fueron las condiciones de su fallecimiento. Entonces tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar pues el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Hay cierta información que se ha compartido, bueno, hay tiktokers que empezaron a salir diciendo que les habían pagado para ir a manifestarse, para sumarse de manera un poco más violenta a las manifestaciones en Los Ángeles. ¿Hay algo que sepan desde el gobierno sobre eso? Nosotros creemos que estas imágenes con la bandera de México en actos violentos, particularmente esta imagen de una persona con la bandera mexicana arriba de una patrulla, incendiándose, creemos que es una provocación. Tiene toda la pinta de ser una provocación y de generar una imagen de México, porque la imagen, aparte de la imagen de México y lo que somos, la fortaleza cultural, la gran nación que somos, es la imagen de las y los mexicanos en Estados Unidos, que son hombres y mujeres trabajadores, que llevan años ahí, que hayan crecido sus familias, que trabajan en los campos, en los servicios, en las fábricas, hombres y mujeres de buena fe, trabajadores, que nunca buscan la violencia. Es más, hay muchísimos estudios que muestran que hay más, que el porcentaje de actos fuera de la ley que comete un inmigrante no documentado son mínimos comparados con las acciones fuera de la ley que cometen pues, los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa. Y esta es un montaje, es una provocación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones, ni los de allá ni los de acá.
y que siempre promovamos, por supuesto que cuando estás en contra de algo tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente, y más si están en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo de manera pacífica. Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se está deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Y lo que hemos estado manifestando siempre, que estamos en contra de estas redadas y que vamos a defender siempre a las y los mexicanos. Pero tener muy claro que estas acciones violentas, pues en realidad son una provocación. ¿De quién? Eso sí, pues no sabemos, pero son un acto de provocación. De hecho, se estima que solamente la economía latina de Estados Unidos, la que vive en Estados Unidos, si fuera un país, representaría una de las primeras 5 economías del mundo. Sobre eso, ¿considera que hay algún factor de lo que ha estado pasando en estos días que haya motivado al presidente Trump, aparte de lo que él menciona en su red social Truth Social, para que cambie la estrategia? Ha avisado que va a retomar acciones para cambiar la estrategia, sobre todo por el tema de las redadas en los campos. Pues es bueno. Vamos a esperar esta publicación que ayer mencionó que iba a hacer, esta firma. Es bueno que reconozca que las y los migrantes latinos y particularmente los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. California es la 4ª o 5ª economía mundial y eso es gracias a los mexicanos, a los millones de mexicanos que viven allá, que tienen una identidad muy grande con México, pero también tienen una identidad muy grande en Estados Unidos, porque ahí han criado a sus familias, trabajan todos los días, pagan impuestos y de hecho están muy integrados a la sociedad, particularmente en todo Estados Unidos, pero particularmente en California. Yo he contado varias veces, yo viví 4 años en el norte de California, ahí estudié, y hay pueblos enteros que viven de los mexicanos, que viven allá desde hace años. Redwood City, en el norte de California, viven más personas de Aguililla, Michoacán, en Redwood City que en Aguililla, Michoacán, por la migración histórica que ha habido de familias completas. Y están integrados totalmente a la economía del norte de California y son recibidos y son parte pues de la vida estadounidense. Entonces ayer el presidente Trump dice, hay muchos, en su lenguaje obviamente, pero hay muchas personas que contribuyen a los campos, a los hoteles, a los servicios, quizá hay que decirle también a las fábricas, que pues no tienen nada que ver con criminales, sino son personas y mujeres de bien. Hay que recuperar, a ver si el discurso del presidente Trump, cuando va el presidente López Obrador a firmar el acuerdo comercial, el TEMEC, creo que son 2 veces que fue el presidente López Obrador. En una de las 2 veces, creo que es la vez que firma el TEMEC, él hace un reconocimiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, el presidente Trump, en su primer mandato. Y hay que recordar esas palabras, recordárselas pues a todos los estadounidenses, de cómo las y los mexicanos pues están integrados a la vida de Estados Unidos, agradecidos también por esa integración y cómo pues estas redadas son completamente injustas. Entonces esperemos que realmente venga esta firma del presidente Trump, pues de reconocimiento al trabajo que hacen las y los mexicanos y en general los latinos en Estados Unidos. Sobre esto, antes de ir a preguntas sobre el tema, ¿hay algún tipo de campaña que se está haciendo, por ejemplo, en televisoras locales en Estados Unidos para aquellas paisanas, paisanos que no están todo el tiempo en las redes sociales, también el trabajo y sus jornadas, para informarles sobre el Plan México Te Abraza, los retornos que se tienen a través de los consulados? Vamos a intensificar en las redes sociales principalmente, y quizá con entrevistas de cónsules en los medios de comunicación de Estados Unidos que tengan más presencia, para que se conozcan los números de teléfono donde se puede llamar o tienen toda la asesoría legal y de todo tipo, para que los conozcan,
Vamos a difundir más este número de los consulados. Este número, a ver si lo ponen por ahí, es este. Hay un call center que está en Tucson que contesta 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier asesoría. Y en caso de saturarse, hay un call center que está hermanado aquí en México para que siempre haya información, que se conozca, que puedan llamar. Y estamos integrando los teléfonos de los consulados, de todos los consulados de México, a este número, para que cualquiera que llame a un consulado pueda tener la opción para tener la asesoría inmediata, siendo pues mucho más activos en la protección de los mexicanos y al mismo tiempo que conozcan el programa México Te Abraza. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el tema, hace unos días entrevistamos al nuevo Comisionado Nacional de Migración y él mencionaba, hoy hay un México distinto por las obras que se tienen, es un México de oportunidades. Sobre esto, ¿cómo se está trabajando para agilizar, por ejemplo, la entrada de los extranjeros por los aeropuertos? Si hay algún tipo de estrategia en conjunto que se esté haciendo, por ejemplo, también de manera de trámites digitales, etcétera, porque luego ese es un tema. Estamos trabajando muy fuerte entre Migración, Aduanas, Secretaría de Turismo y los gobiernos de los estados para agilizar la llegada en todos los aeropuertos, también el pase fronterizo de Estados Unidos a México, para cualquier acto de corrupción que pueda cometer cualquier agente de migración o alguna otra persona. También estamos instalando un número de teléfono, estamos fortaleciendo todo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún, donde llega tanta gente en cierto momento que hay retrasos, se está fortaleciendo la entrada de migración, ahí ayuda mucho la gobernadora Mara y obviamente Josefina está ahí y el nuevo director de migración que están agilizando todos estos trámites. Se está viendo en qué países puede haber visas electrónicas para que se pueda agilizar la visita a nuestro país. Es un trabajo muy intensivo que está coordinando Josefina. Ya por último, Presidenta, preguntarle qué información tienen sobre las inmobiliarias que están pues devorando, al menos se habla de 5,000 hectáreas de selvas en Yucatán. Hay activistas, distintos defensores que han estado señalando cómo es un despojo inmobiliario que no está regulado. No sé si tengan información sobre eso. Y algo similar ocurre en Nayarit, que hay varias manifestaciones de la comunidad artística por la demolición de la escuela, de su centro artístico, para construir un estadio que no es transparente ni siquiera pues la información sobre el financiamiento y el impacto ambiental que pudiera tener. En el caso de Yucatán lo revisamos para ver exactamente qué zona es. En el caso de Nayarit está el gobernador y vamos a apoyar en lo que se requiera para pues, que haya mayor información. ¿Se pensaría quizás en reubicar o tener un espacio para los jóvenes? Pues ¿O se tiene que haber con diálogo para que se informe exactamente cuáles son las razones y que también siga habiendo espacios culturales. Gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. A ver, por acá, Carlos, hace mucho que no preguntas. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle justamente ese tema del CIAM que puso el teléfono. Hace 2 días, Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, pues lanzó un grupo que se fue prácticamente o está por irse a lo que es las Casas Puebla que tienen ellos allá en Nueva York, Chicago. Usted se lo sabe más porque incluso lo mencionaba hace 8 días que es prácticamente Puebla York, sí, en el caso de Nueva York, ¿no? Es consultarle justamente cuál es su opinión respecto a que estados como Puebla tengan justamente ese tipo de esfuerzos. Sin embargo, son 10 personas expertas en el tema de detenciones de migrantes que van a acudir a Estados Unidos. Y también, si nos puede dar su punto de vista, escapa a todo este tema de las redadas, de que mañana comienza algo muy importante en Estados Unidos, que es la Copa Oro. Hay mexicanos que prácticamente en el debut de la selección mexicana que comanda el Vasco Aguirre, pues han comprado los 50,000 boletos para el debut del Tri. Bueno, digo el Tri porque así lo conocíamos antes, ahora le dicen Selección Nacional de México. Pero es preguntarle en este tema, ¿qué llamado le da a los mexicanos que asistan, que no asistan a este juego de fútbol? Muchos temen redadas, que incluso los puedan apresar ahí. ¿Qué nos puede comentar esto?
Sobre el primer caso, hay mucha relación de los gobernadores con sus comunidades en Estados Unidos. Está el caso de Puebla, Oaxaca también tiene mucha comunicación, todos los estados de la República, particularmente aquellos estados pues, que tienen más migrantes, porque en general, digamos, primeras migraciones que se fueron a un lugar, como lo que comentaba de Michoacán al norte de California, pues después van atrayendo a otras personas de las mismas comunidades ahí, tienen ya 20, 30 años viviendo ahí o muchísimo más. Entonces hay mucha comunicación. Entonces los gobernadores pues lo que están haciendo es entrando en contacto con sus comunidades para apoyarlas en todo lo que se requiera. Sobre el partido, pues siempre hacerlo de manera pacífica. No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de… Esperamos que no lo haya o hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y esta campaña que se va a hacer desde los consulados, pues va a tener toda la información de qué hacer en caso de ser detenido y también pues que se esté en contacto permanente con las familias. Siguiendo del lado del norte del continente, pues ya confirmó prácticamente que está a una llamada de que se confirme esta bilateral con Donald Trump, pues consultarle de que si no teme obviamente un desplante. No podría suceder porque Donald Trump se refiere muy bien a usted, se refiere como una mujer maravillosa y otras cuestiones que le ha mencionado, pero es consultarle obviamente si no teme un desplante. Y dos, nos había comentado 3 temas que en dado caso que se diera esta bilateral podría tocar, que es el tema de migración, que es el tema que tiene que ver con la cuestión económica, el tema seguramente, y también el tema de seguridad. ¿Qué otro tema tiene contemplado en la lista? Pienso que lo más importante es nuestra visión de la relación México-Estados Unidos, que se le he manifestado en las llamadas por teléfono y que ahora de manera personal lo haría. Nosotros creemos primero que le conviene a Estados Unidos y a México una buena relación, porque somos socios comerciales, porque tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera y porque hay una relación cultural y de familias. Entonces, y hay una integración económica muy grande. Entonces, en el diálogo siempre se pueden resolver situaciones que tengan que ver con lo comercial, con la migración, pero lo más importante es que nos conviene a los dos no tener problemas en relación con el comercio, el cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, la importancia de que no haya impuestos en los aranceles. Tiene que ver con la importancia de la relación México-Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump lo sabe, pero es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, que nos conviene que si estamos juntos podemos competir mejor con otras regiones del mundo en lo económico y en muchas otras cosas. Entonces, que el diálogo y la solución de cualquier problema pues tiene que ser en el marco de una buena relación. La verdad es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera, pues se ha trabajado conjuntamente con respeto a nuestras soberanías y hay buenos resultados. Es una muestra de que cuando se trabaja juntos, en el marco de nuestras soberanías hay resultados. En el tema del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos hay resultados. Y en muchos otros temas, el propio tratado comercial beneficia muchísimo a los Estados Unidos y beneficia a México. Entonces eso es lo que queremos manifestar en esta reunión y ya en particular pues temas que sabemos que son importantes para la relación. Ya para finalizar, voy a juntar 2 preguntas, una para ser breve. Ayer usted hablaba del tema judicial, de lo que pasó con la Suprema Corte ya antier, con esa resolución que se da sobre el caso Wallace,
la liberación de, no recuerdo la autora, un libro que habla justamente de este tema, pero de que si se liberaba a esta persona que es considerada el alfil del caso Wallace, el caso Wallace prácticamente se caería por completo y el secuestrado pues pasaría a otra instancia, ¿no? Es preguntarle si este caso lo ha platicado con el fiscal. No vino el fiscal, por cierto, el día de seguridad, no sé si… Sí, tuvo tenía problema. otras actividades, nos comentó que en esta ocasión no podía venir porque tenía pues una serie de actividades importantes. Y sí, bueno, retomando este tema, si usted consideraría pues de pedirle que revisen el caso para que finalmente pues se termine de aclarar lo que se No aclaró. hemos platicado sobre el caso en particular con el fiscal. Ese caso pues evidentemente tiene muchísimos cuestionamientos y la propia liberación de esta mujer pues lo muestra. Entonces sí es importante que se revise, pues lo que fue todo ese periodo de García Luna. Sí, montajes y toda esta fuerza que tenía esta mujer en las distintas instituciones, sin ser servidora pública. Y el propio caso Wallace, que también pues es muy controvertido. ¿Abrirá la puerta esto para que también otro caso que se presume por muchas circunstancias montaje, que es el caso Vallarta, también se pudiera… Sí, también es un caso, tampoco no he hablado personalmente de este caso con el fiscal, pero es un caso que debe revisarse también. Ya para finalizar, ahora sí finalizar, en temas legislativos, ayer el senador presidente Noroña todavía del Senado daba a conocer una amenaza de muerte, pero también hablaba de que el domingo, justamente cuando se esté en Topilejo, por la tarde, el INE va a entregar lo que son las constancias ya de lo que es los ganadores de la elección judicial, entre ellos obviamente al primer ministro presidente indígena. Es consultarle si lo va a buscar en los próximos días para reunirse con él ya una vez entregada su constancia de mayoría, en alguna medida llamada así. Pues hay que ser prudentes con la autonomía del Poder Judicial, ¿no? A lo mejor habrá algún momento donde haya una reunión, pero realmente pues hay que fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Entonces, ellos pues van a tener muchísimo trabajo. Viene un periodo de transición entre el Poder Judicial actual y el nuevo Poder Judicial. Entonces, pues a partir de que reciban su constancia, pueden iniciar y falta también pues la resolución de las impugnaciones en el Tribunal Electoral. Pero es muy importante porque es un periodo corto. Ellos toman posesión el 1 de septiembre. Entonces, pues tiene que haber ya el proceso de transición, particularmente entre los ministros y ministras de la Corte actual y los que van a entrar. Cualquier amenaza siempre es condenable. Y no conozco en particular cómo fue. Bueno, su videochat que tiene en las tardes, noches, de que le amenazaron por 2 redes sociales, por TikTok y por YouTube, pero él decía que lo había pedido a la Policía Cibernética la investigación. Sin embargo… a ver, pásenle el micrófono a Carlos. Le comentaba rápido que él decía que lo amenazaron por 2 redes sociales, por TikTok, que es muy tiktokero, y en el caso de YouTube, que tiene muchísimos seguidores, que lo amenazaron, pidió a Policía Cibernética el investigar, pero que lo daba a conocer porque horas antes Policía Cibernética le había comentado que no había algún riesgo. Sin embargo, él, de forma como él lo hace, les daba hasta las 12 de la noche, que ya pasó, para, decía él, manifestarse en el asunto, ¿no? Es lo que decía. ¿Quién se debía manifestar? El presidente Noroña decía eso de forma irónica. Lo hace ¿Pero así. a quién le decía? No, del tema de la amenaza, de los plazos. Ah, ya. Sí, bueno, es que Fernando Noroña tiene alguna jiribilla a veces cuando hace comentarios. Sí. Gracias. A ver, ¿quién? A ver, por acá. Y luego vamos a ir a la segunda fila.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Continuando con temas legislativos, ayer en la conferencia legislativa de la mayoría en la Cámara de Diputados se habló acerca de los pendientes y de este trayecto para alcanzar acuerdos para lograr un periodo extraordinario tentativamente a partir del 23 de junio, y se hablaba de que están a la espera de la remisión por parte del Ejecutivo de 7 proyectos de ley, entre ellos bienestar animal en materia de delfines, vapeadores, de reformas a la Ley General de Salud. Si nos podría dar detalles de alguno de estos ordenamientos que están pendientes, presidenta. Invitamos a Ernestina, si les parece, para que pueda informar. Son más de 20 leyes que se están planteando para el extraordinario, algunas muy importantes que tienen que ver con las reformas secundarias al Poder Judicial, otras que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad. En efecto, viene una de protección de los delfines, viene la sanción a la venta de vapeadores, que es parte de la reforma constitucional. Son varias. Entonces, vamos a ir invitando a Ernestina para que pueda ir informando de todo. Entre estas reformas que ya se han presentado aquí, presidenta, se encuentra la de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Esa propuesta, que también está pendiente de envío, entraría como parte del extraordinario o ya entraría hasta septiembre? Sí, es una modificación que se ha estado trabajando con el Senado por parte de Pablo Gómez para reforzar las labores de la UIF. Y también en este diálogo con el Senado, esta semana en el marco de la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos platicaba con medios acerca de que ya hay algunos cambios acordados con la Consejería Jurídica y con el propio titular de la Agencia de Transformación Digital en cuanto a estas atribuciones que se les va a dar y la creación de una comisión reguladora. ¿Cuál es esta distinción entre las atribuciones que va a tener la Comisión Reguladora y la Agencia de Transformación Digital en el marco de la Ley de Telecomunicaciones, presidenta? Lo platicábamos el otro día. En la presentación de la ley, la que se envió, la parte de dar concesiones, todo lo que tiene que ver con concesiones y algunas otras regulaciones, se quedaban dentro de la agencia digital. Entonces, lo que se vio en los foros, y ese fue el acuerdo, es que ahí se cree un desconcentrado con 5 ciudadanos propuestos por la presidenta y aprobados por el Senado, para que sean ellos de manera colegiada que puedan determinar el tema de las concesiones y que no se quede toda la atribución en un servidor público. Entonces, estuvimos de acuerdo y esa es la idea, que se forme esta comisión. ¿La comisión reguladora dependería de la Agencia de Transformación? De la agencia, estaría ubicada en la Agencia de Transformación Digital. Correcto, gracias, presidenta. Y el objetivo, pues, que sean temas esencialmente técnicos, lo que defina eso. Sí. Bueno, a ver, vamos allá atrás, vamos acá de este lado y luego vamos así. Buenos días, presidenta. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría saber, en el caso del turismo, fue muy importante esta presentación, ¿qué lugar ocupan los ingresos por turismo hoy en el país? Y si esto podría cambiar, si lo tienen previsto después del Mundial de Fútbol. Sí, no sé si es el segundo o el tercero de divisas, a ver si ahora nos lo pasa Edgar, pero son muy importantes los ingresos del turismo. Y como bien dice Josefina, pasar del 6º al 5º lugar pues es un salto muy importante. Y tenemos claro, hay un plan para incrementar el turismo en los distintos sectores, como lo presentó Josefina. Presidenta, usted ayer presentó el plan… Tercer lugar en divisas, sí. El turismo es el tercer sí. lugar en divisas. Sí, en captación de divisas. Muchas gracias. ¿Y tienen previsto que esto cambie después de la Copa, del Mundial de Fútbol? Pues al aumentar al 5º lugar, es nuestro objetivo, pasar del 6º al 5º lugar. Turquía subió mucho en turismo por una estrategia muy fuerte que, entre otras las telenovelas, que tuvo el gobierno y pues nosotros también en nuestra
impulso queremos llegar al 5º lugar. Ayer hubo un anuncio muy importante con el sector de las tortillerías, los productores de maíz. Y bueno, esto yo lo veo como el segundo anuncio para regular precios después de las gasolinas. Y me pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué otro rubro de la economía, qué otro sector pudiera haberse involucrado en esto de regular precios para calmar, digamos, a la población con esto de los aumentos de precios? No estamos regulando, son acuerdos voluntarios, que es muy distinto. Porque solamente en algunos casos hay regulación de precios, hay libertad, digamos, en términos del mercado. Lo que son acuerdos voluntarios. ¿En qué consisten los acuerdos voluntarios? Pues se hacen mesas de trabajo y los propios, desde los productores hasta la tortillería, o desde los productores hasta quien vende masa de maíz. En México hay 3 grandes empresas que son las que venden la harina de maíz. Y además, pues está todo el sector tradicional de la tortilla, antes de que existieran las grandes harineras, que es el sector que compra el maíz, hace el nixtamal, hay molinos de nixtamal y después esa masa va a las tortillerías. Esa es la parte que ha perdido mucho, la parte tradicional, y nosotros queremos recuperarla. Entonces hay mesas de trabajo y se nos dice, a ver, el precio de la tortilla es más alto, por ejemplo, en el sureste de México. ¿Qué tiene que hacerse para que disminuya el precio de la tortilla? Pues tiene que facilitarse el transporte, tiene que facilitarse el acceso a crédito que puedan tener los molineros. En el caso del productor, pues el productor quiere obviamente un mejor precio por el kilo de maíz o la tonelada de maíz. ¿Y qué pasa entre el productor y el comercializador? Bueno, pues hay una cantidad de intermediarios enormes. Bueno, ¿cómo disminuimos esos intermediarios para que el productor le pueda vender directamente al productor de masa? Entonces, eso es lo que está en las mesas de trabajo. Y ahí el objetivo es pues, que no aumente el precio de la tortilla, primero, y segundo, buscar todavía incluso reducir el precio de la tortilla. Y entonces, ¿qué es lo que se hacen? Pues se van disminuyendo todos esos elementos que impactan en el precio, ¿no? Y entonces por eso es la mesa de trabajo, para facilitar la producción y la comercialización y también la recuperación de nuestro maíz criollo, porque hay mucho maíz híbrido en México que no es genéticamente modificado o no es transgénico, pero que tiene que ver con semillas mejoradas. Y nosotros queremos recuperar pues una buena parte del maíz criollo. Entonces, todo el programa tiene que ver con eso y que no impacte al consumidor, sino al revés, que disminuya, que la tortilla pues es el principal alimento de las y los mexicanos, de todos. Es un 5% paulatino, ¿no? La idea es poder llegar a una disminución del 5% y ayer les propuse que nos veamos en 6 meses y vamos a estar trabajando. Obviamente quien coordina es el secretario de Agricultura, pero vamos a trabajar para reducir. Por ejemplo, en el caso de los gasolineros, que se llegó a un acuerdo para que la gasolina magna no sea mayor de 24 pesos, también es un acuerdo voluntario. Y con los gasolineros, pues que nos plantearon que reduzcamos toda la tramitología que tiene que seguir un gasolinero, que son muchísimos gastos para ellos. Entonces, está trabajando en ello para que no tengan que hacer 50 trámites cada año, sino que la renovación sea mucho más fácil, obviamente siempre cumpliendo con lo ambiental y otros temas, pero ellos se benefician y al mismo tiempo pues se beneficia la economía de las familias mexicanas. Ellos también plantearon el tema del combustible ilegal, que estamos trabajando muy fuerte para reducir el combustible ilegal. Entonces son igual en el caso del PASIC, que tiene que ver con los 24 productos de la canasta básica, es lo mismo, como las grandes comercializadoras, las grandes tiendas de autoservicio, pues 24 productos mantienen el precio para evitar que haya inflación. Ahora este ligero aumento que hubo en la inflación en el mes pasado se debió al incremento del precio del pollo, el precio de la carne de res y el precio de la carne de cerdo.
Entonces también el secretario de Agricultura está trabajando con todos los productores, comercializadores, con la importación. Para que no aumenten precios. Pues sí, para que pueda bajar y trabajar con ellos buscando las mejores formas, sin necesidad de poner un precio fijo, sino sencillamente facilitando la comercialización. Presidenta, gracias. Pasando a otro tema, aquí se mencionaba hace poco a García Luna y hace unos días el periódico Universal publicó una entrevista al ex subsecretario de Defensa, Tomás Ángeles, y él asegura que en mayo de 2007 le advirtió, le alertó, le informó al expresidente Felipe Calderón del PAN justamente que Genaro García Luna sí estaba involucrado con el narcotráfico. ¿Hay o habrá alguna investigación en contra del expresidente Calderón por esta omisión, o no sé cómo se puede llamar este caso de que no tomó en cuenta esta advertencia de un ex subsecretario de Defensa? Digo, eso depende de la Fiscalía finalmente, que es autónoma. Nosotros no estaríamos pidiendo. Lo que sí es importante es que Calderón aclare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no lo informó? ¿Y por qué no lo informó? Por último, Presidenta, ¿tiene planeado ya le informaron de otras reuniones tripartitas? Digamos, ¿habrá una reunión Estados Unidos, México, Canadá, ahora que se acerca la revisión del TEMEC en septiembre? ¿Sí? Hay poco tiempo. Poco tiempo, sí, como 5 horas, ¿no? La reunión, todavía no sabemos, en este momento todavía no está definido, por ejemplo, la agenda de las intervenciones que va a haber, son 2 temas o por lo menos 2 momentos de trabajo. ¿Usted va a intervenir 2 veces? Algunas, sí. Vamos a ver si 1 o 2 veces, dependiendo de pues cómo esté la agenda. Hay reuniones bilaterales que como no da tiempo se hacen al mismo tiempo que está la plenaria o el ejercicio multilateral, porque si no, no da tiempo. Así pasó también el G20, yo no sabía que ese era el mecanismo, pero pues se salen los presidentes a tener su bilateral y luego regresan. Entonces, pues tiene que ver con esta agenda que se está construyendo. Y hay pues la solicitud de algunas reuniones y vamos a ver, todavía no tenemos exactamente la reunión. ¿Por qué es importante para usted asistir a esta reunión del G7? Bueno, primero hay una invitación por parte del primer ministro de Canadá y somos también socios comerciales, gobiernos amigos, pueblos amigos. Entonces, pues es reconociendo esta invitación que se nos hace. Segundo, son pocos países invitados los que van a la reunión del G7. Y tercero, pues la oportunidad de poder hablar con algunos jefes de Estado. Gracias, Presidenta. También hoy en la tarde ya vamos a definir en función también de cómo sean las reuniones bilaterales. Por ejemplo, la reunión con el presidente Trump, quién va a estar también del lado del presidente Trump, para que pues me acompañen los secretarios, que serían las contrapartes. Bueno, a ver, aquí adelante y luego aquí atrás. Compañera. Gracias, Presidenta. Romina Gándara, de Sin embargo. En el tema de migrantes, hay mucho abuso contra migrantes hoy en día en Estados Unidos. Lo mencionaba Meme, 2 mexicanos murieron en condiciones poco claras en Georgia, en las instalaciones de ICE, pero también vemos videos de policías usando caballos como se hacía en el tiempo de los esclavos, vemos arrestos con violencia innecesaria, acoso innecesario y expresiones racistas como este cártel que acaba de sacar el ICE, donde pide a los estadounidenses pues delatar a los que ellos llaman aliens o a los que ellos les dicen invasores ilegales. Quería preguntarle si fue posible hablar de racismo con Christopher Landau y si ve prudente decírselo a Donald Trump ahora que es posible, como nos mencionaba, que lo vea en la reunión en Canadá. Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión.
en el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Ha habido varios artistas que han estado subiendo. Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek. La verdad, mi reconocimiento. Y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos, y son personas que están integradas a la vida de allá. E incluso, como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios, ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios, es la misma manera como hablo y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas y como hablo cuando vienen representantes de México. Cuando vino la secretaria de Seguridad Interior a México, que vino aquí, le dije lo mismo. Le dije, es que realmente Estados Unidos debería tener una política migratoria especial para los mexicanos, pues porque llevan años viviendo allá, ese es nuestro pensar. Entonces, y no estamos de acuerdo, pues nunca vamos a estar de acuerdo, así como no estamos de acuerdo con la violencia, pues tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera con ninguna violación a los derechos humanos. ¿Pero qué le dice, qué le responden cuando usted ha hecho estas manifestaciones que no están de acuerdo? Porque también vemos por el lado de Estados Unidos que sigue esta cacería, esta ofensiva y pues sobre todo este acoso a la comunidad migrante. Nosotros damos nuestra posición y en el caso de Christopher Landau y del propio embajador de Estados Unidos hay un reconocimiento de nuestras paisanos que trabajan allá. Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezcan, no importa el sector social al que pertenezcan, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior, todos. Precisamente ahora que habla acerca de que todos, no importa el partido político al que se pertenezca, algunos analistas como Lorenzo Meyer sostienen que la relación con Estados Unidos es más delicada que nunca en un contexto en general. Pero, por ejemplo, vemos países como Canadá, vemos Australia o en Europa, incluso en Japón, que sus opositores o sus núcleos de oposición pues no están intentando confrontar a sus respectivos gobiernos con Estados Unidos.
Unidos, pero en México pues sí, la situación es diferente. Siempre que se le trata de dar algún micrófono internacional a la oposición, trata de hacer quedar mal al gobierno de México. Preguntarle por qué oposición tenemos en México que buscan en el fondo o qué buscan en el fondo estas élites opositoras mexicanas, Presidenta. Sería todo por mi parte. Muchos de la oposición, porque tampoco se puede generalizar, pero una buena parte de quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. O sea, ¿cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, ¿están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio? Porque están llenos de odio. Ahora, por cierto, también tengo que decir, es falso que los consulados tengan menos presupuesto, porque lo ha estado diciendo uno de los senadores del PAN, que bajamos 40% el presupuesto de los consulados. El presupuesto de los consulados, el presupuesto en general de los consulados se compone de dos fuentes. Una es la fuente directa que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otras son los ingresos que generan los propios consulados que se quedan en los consulados para su operación. Entonces hay que sumar los dos para poder decir pues cuál es el presupuesto. Y tiene un presupuesto similar al del año pasado y lo hemos manifestado al canciller y al subsecretario de América del Norte, que cualquier presupuesto adicional que se requiera para la defensa de los mexicanos, pues siempre lo va a haber. Entonces es falso que se haya reducido el presupuesto de los consulados, ¿no? Y sí, pues es esta actitud muy antipatriota, muy antipatriota y muy hipócrita. En el conservadurismo hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. Y tienen mucho odio. Entonces, ya les dije que se serenen, que mejor hagan una autocrítica de por qué el pueblo ya no los reconoce, por qué la gente no los ve. Fíjense, el dirigente del PAN llamando a la violencia. Ayer dijo que no dijo lo que dijo, pero pues es muy clara la entrevista que le hace a Azucena Oresti. Exactamente lo que dice. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de sus declaraciones. Entonces, serenidad. Y de nuestra parte también, como presidenta, pues también serenidad y paciencia, mi querido Solim. Sí, a ver, allá atrás, acá, allá y luego contigo, acá atrás. Gracias, muy buenos días, Presidenta. Arturo Pavón de Chapucero y Efecto Colateral. Ahorita que está hablando sobre esa hipocresía, hace una semana y media, en una entrevista radiofónica en su medio, Ciro Gómez Leiva entrevista a Xóchitl Gálvez, donde ella habla muy bien acerca de Hugo Aguilar, quien quedará en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ella habló muy bien de él, hablando de que pues trabajó con él y bueno, le parecía muy buen elemento y que esperaba que todo funcionara. En ese sentido, Ciro Gómez Leiva le dice: fuiste demasiado generosa con lo que dices acerca de Hugo Aguilar. Pues es que obviamente Ciro Gómez Leiva está en contra de esta reforma. Al parecer,
y es lo que va sacando uno en conclusión, ¿por qué trataría de hablar bien Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIAN, de Hugo Aguilar y de un nuevo sistema de justicia que tanto rechazaba? ¿No será que el PRIAN está tratando de utilizarla como caballo de Troya para acercarse, dado que ella trabajó con él, acercarse hacia él para ir teniendo mejores relaciones con el Poder Judicial y a lo mejor tratarlo de jalar a su molino? ¿Qué opina usted? Bueno, por lo que conozco a Hugo Aguilar, que es el que va a fungir como el nuevo presidente de la Corte, pues es un hombre muy inteligente, muy profesional, muy humano además. Entonces no creo que se deje influenciar por nadie. Yo creo que él va a hacer un gran trabajo al frente de la Corte. Gracias. Y bueno, también hay que decir, pues qué bueno que Xóchitl Gálvez habló bien de él, ¿no? También. Pues qué bueno que habló bien de él, porque también hay que reconocer cuando hablan bien. A ver si no cambia de opinión luego, porque. Pero pues qué bueno que habló bien de él. Gracias. Como segunda pregunta, lamentablemente las lluvias han sido terribles, sobre todo pues toda la que es la parte oriente del Estado de México, también parte de la ciudad. Y pues hemos sido testigos, además de víctimas, de todo lo que estamos sufriendo quienes pasamos al Estado de México por esta parte de Ecatepec, la Avenida Central y varias otras vialidades. Y nos da mucho coraje porque sabemos que hay un presupuesto que ejerce una Junta de Caminos que preside Mario Ariel Juárez Rodríguez. Son 1,000 millones de pesos anuales que se le dan, y la verdad es que las vialidades son terribles, son hoyos, socavones, da contratos a empresas con muy poca experiencia que parece que rellenan los boquetes con amaranto, porque los rellenan un día y a la siguiente semana ya están deshechos. El gobierno federal ha tenido que entrarle ahí también al quite, pero lamentablemente no hay quien supervise las actividades de esta persona, que pues ya se le ve con vehículos de alta gama, no sabemos dónde vive, a quién sabe, a lo mejor también ya tiene una nueva casa, pero el chiste está en que nadie le dice nada, el señor sigue, no se ve el trabajo. Al parecer hay contratos fantasmas, ya están algunos denunciados, hay investigaciones periodísticas sobre eso, y la verdad es que pues no nada más son descomposturas mecánicas de los vehículos al caer en los hoyos, o las inundaciones que hay por falta de pues, limpieza de las alcantarillas, sino también gente que lamentablemente ha fallecido por tener accidentes en esos hoyos. Y la verdad, con las lluvias pues ni se ven. No sé si se podría hacer algo más para supervisar esta situación. Bueno, primero pues que se aclare, ¿verdad? El recurso en qué se está destinando, es obligación de cualquier gobernante la transparencia. Ahora, en el oriente del Estado de México, recuerden que estamos trabajando, y ahí vamos a adquirir y se les va a donar a los municipios un equipo para pavimentación. Se llaman trenes de pavimentación, son varias máquinas. Se les está incluso capacitando ya a los trabajadores de los municipios con el objetivo de que ellos puedan tener sus propios equipos de pavimentación, ya solamente compren la mezcla, y durante todo el año pues estén haciendo el trabajo de mejora de todas las vialidades. Entonces, uno de los proyectos que tenemos con ellos, y en este caso de esta institución pues tiene que aclararse el recurso. Muy bien. Y bueno, ya aquí algunos compañeros han denunciado pues los problemas con pues un lote de medicamentos que fueron falsificados, medicamentos oncológicos en Veracruz. No sé si ya se investigó algo y si ya se sabe qué ha pasado ahí, porque se dice que las personas que estaban encargadas de autorizar estas compras
se llevaron un porcentaje de las ganancias pues, del contrato. Sí, le pedí a Raquel Buenrostro que revisara, aunque no viene pues de otra investigación, pero ella va a revisar y poder dar más información. Y ya por último, en Baja California, recuerda que le comenté sobre el Boulevard 2000, que pues al parecer sí lo van a, pues no a privatizar, a concesionar, pero pues es una vialidad muy utilizada por gente que vive en Rosarito, que vive en Tijuana, y la verdad sí. Hasta donde entiendo, tiene que aclarar obviamente la gobernadora, solamente se va a cobrar a los vehículos de carga, no al vehículo individual, pues. Entonces sí, al particular no. Hasta donde entiendo ese es el objetivo, que sean solamente los vehículos de carga y separar la parte que va de carga de los coches pues que utilizamos todos y el transporte público. Entonces, ese es, hasta donde entiendo, ese es el proyecto. Muchas gracias. Sí. Buen día. A ver, Alita, para que no. Pásaselo a la compañera de proceso y luego. Gracias, Presidenta. Ayla Escobar, de Proceso. Primero, sobre este asunto que mencionaba usted ahorita de que las imágenes que se veían en torno a estas manifestaciones violentas donde se ve la bandera de México y que decía que parecía más un montaje, quisiera preguntarle si va a solicitar información. No un montaje de Photoshop, digamos, ya no se dice así, de inteligencia artificial, sino como preparado, ¿no? Si algo ya concertado. Quisiera preguntarle si usted o si el Gobierno de México va a solicitar información al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque por este tipo de cuestiones se llegó a repercutir incluso en declaraciones de una secretaria de Estado que apuntaban directamente a usted. Sí, se va a pedir información, obviamente pues ellos tienen que investigar y también pues revisar, les invito a que todos revisen las imágenes y la secuencia incluso, porque la secuencia está en las redes de las imágenes. Si en algún momento ustedes detectaron que políticos o personas afines al movimiento pues aplaudieron este tipo de imágenes, a lo mejor por equivocación o por pensar que no fue una cuestión preparada, ¿lo detectaron ustedes? Sí, había, no sé si personas del movimiento, pero hubo personas que pues que hablaron bien de estas imágenes, nosotros no, porque no estamos de acuerdo con ninguna acción violenta de este tipo. Y finalmente sobre ese asunto, ¿a Estados Unidos le convendría que se den este tipo de momentos, de escenas para seguir criminalizando a personas migrantes? Pues no sé quién digamos que es la otra parte, ¿no? Pues una parte es que haya habido una provocación y otra parte es quién la promueve. Entonces, ¿y cuál sería el objetivo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante para todos los mexicanos, como presidenta, y creo que es lo que debemos de hacer todas las mexicanas y mexicanos, es enaltecer el trabajo que hacen los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, reconocerlo. Como decimos, son héroes y heroínas de la patria, lo que aportan a sus familias en México, lo que representa su vida allí, que ha sido una vida de sacrificios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que reconozca, y lo reconoce una muy buena parte del pueblo estadounidense, particularmente en los lugares en donde hay mucha integración. Entonces, estas imágenes pues no ayudan al reconocimiento de los mexicanos y mexicanas allá. Entonces, lo que nosotros queremos es reconocerlos, ayudarles, apoyarles, y que sepa el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero lo trabajadores, lo honestos y cómo contribuyen familias que guardan su cultura, sus tradiciones y al mismo tiempo se integran a la vida de Estados Unidos. Entonces, y hay pocos países que tienen esta integración cultural y familiar, porque son años en donde las familias, bueno, no hablemos del siglo XIX, ¿verdad? Pero
son años y años. En la Segunda Guerra Mundial se hizo el programa Braceros desde Estados Unidos para que mexicanos fueran a trabajar allá para cubrir a las personas que estaban entrando al ejército de Estados Unidos para ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la imagen de la bandera mexicana, de una persona encima de una patrulla quemándose, pues eso es una imagen que no va con los millones de mexicanos que contribuyen a la economía de Estados Unidos y que son personas de lo mejor. Y que de hecho en protestas pues reales son las personas migrantes quienes declaran que ellos están pues guardados en su casa para evitar ese tipo de redadas, que son sus hijos quienes han salido a defenderlos. El otro día lo comenté, León Krause, que en muchas cosas no coincidimos y nos critica muchísimo, en muchísimas cosas. Pero no sé si él vive allá o se fue para allá, pero su trabajo ha estado muy integrado al trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Él, si ustedes ven sus redes, él hace entrevistas con mexicanos que están allá manifestándose. Muchos de ellos en esas entrevistas son hijos, o sea, ya nacidos en Estados Unidos, hablan español y están defendiendo, digamos, a sus padres, a sus abuelos que llegaron por primera ocasión. Entonces, es lo que digo, a todos nos corresponde esa defensa y no estar promoviendo que no haya buena relación entre México y Estados Unidos o enalteciendo estas imágenes, cuando en realidad pues lo que hay que enaltecer es a las mexicanas y los mexicanos que trabajan honestamente allá, muchos que no tienen documentos, que tienen años viviendo allá y que engrandecen a México y a la economía de los Estados Unidos. Sí, lo que mencionaba, que son los hijos los que están saliendo también a protestar, finalmente y en esos, es lo que iba a decir, en esas entrevistas que hace León Krause, lo que deja ahí de manifiesto es que hay manifestación pacífica, se están manifestando pero pacíficamente en el marco de libertades que permite Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos documentos pues son muy buenos. Gracias, Presidenta. En otro tema, por el caso de la señora Alejandra Cuevas, el encarcelamiento que se dio hace unos años, la criminalización de la señora Laura Morán, una adulta mayor, por el delito de homicidio por omisión, una figura penal llamada así como garante accesoria en su momento, esto en contra del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Bueno, esta familia, a raíz de ese caso, esta familia denunció al fiscal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, lo que piden es que el Estado mexicano declare su responsabilidad internacional por las acciones que tuvo el todavía fiscal, por las graves violaciones de derechos humanos que sufrió la familia y también que se den las medidas necesarias para restituir sobre todo la protección que les fue negada. Eso es lo que declaran. Yo quisiera preguntarle si el gobierno que usted encabeza estaría por pues tal vez ofrecer disculpas por este caso, o cuál es la postura en torno a esta situación. Bueno, no sé si hubo participación del gobierno federal. Se aclaró en su momento, porque si recuerdan había una parte que tenía que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estaba como jefa de gobierno, y en aquel momento se aclaró por parte de Ernestina Godoy pues todo el proceso. ¿Y habría este reconocimiento, más que directamente como del gobierno federal, por la participación del fiscal general Alejandro Gertz Manero en torno a este pues tipo de… Tiene que aclararse, ¿no? Y entiendo, pues en su momento la Corte lo resolvió. Entonces, yo creo que ya se aclaró y pues ya está resuelto. En otro tema, Presidenta, de acuerdo a lo que, bueno, ya algunas semanas sucedió el ingreso irregular de combustible en Guaymas, Sonora, que recordamos incluso se había hablado también de este tema. Yo quisiera preguntarle si las investigaciones han alcanzado la detección de redes de empresas que puedan facilitar una maniobra que pueda haber, que tenga que ver con cuestiones irregulares y que faciliten el traslado y llegada, por ejemplo, a Estados Unidos, o que en algún punto haya grupos criminales que estén
en este tipo de asuntos. Y bueno, también si las investigaciones alcanzan a empresas que se encargan de la vigilancia de los puertos, como es el caso, por ejemplo, de servicios especializados de investigación y custodia, que de acuerdo con un reportaje en proceso se habla que es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera. Y si también estas empresas están relacionadas con el asunto de revisión de contratos con el tema de la seguridad de los museos, se han detectado pues una reincidencia de este tipo de contratos y que se han encontrado si hay irregularidades, y a partir de eso si pudieran tener continuidad, si les van a seguir dando contratos a este tipo de empresas. Ya sería todo. Se está haciendo la investigación, como lo dije el otro día, desde la parte administrativa y del SAT, como la parte penal. Y ahí sí, lo que digan las investigaciones, que se proceda. Ya finalmente, ahora sí, se me olvidó este tema, es sobre la detención de Antonio Cabrera, integrante de la Orden de los Legionarios de Cristo por un delito, señalado de un delito de abuso sexual contra un menor de edad. Se reporta en el Gabinete de Seguridad de más investigaciones de este tipo, sobre todo pues, es un asunto tratado que tiene que ver con el asunto de la Iglesia o bueno, de estos encargos o cargos. Sí, no se trató el tema en el gabinete, pero igual, pues cuando hay sobre todo este tipo de delitos que son muy dolorosos, pues que se actúe con la ley. Gracias. A ver, ahora sí. Presidenta. Yo creo que ya con esta cerramos. El G7. Vamos a ir a Hidalgo hoy. Ajá. Así lo dice, ¿no? Un liberal de metropolitano, Sí. 1530. Presidenta, el G7 antes, ahora G8, se divide en 3 momentos históricos. Bueno, sigue siendo G7. Así. Desde su creación en Framboyant, Francia, en 1974, se logró un avance para bajar las armas nucleares que se suscribió en 79. Y usted tiene la oportunidad de llevar su iniciativa presentada en el G20 para que las grandes potencias gasten solamente el 1% o aporten el 1% de su PIB, y esto se invierta en el sentido de la reforestación que podría crear bienestar. México aporta 1.300 millones de dólares anuales y lo hace con países hermanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿De ello cree que haya viabilidad para que su iniciativa presentada en el G20 tenga resultados en este G8? Vamos a hablar de la paz. Formalmente ese no es el tema, pero hoy más que nunca tenemos que hablar de la paz. Entonces sí vamos a hablar de ese tema en el G20, en el G7, perdón. El segundo tema, Presidenta, es, dado que en breve se va a… Y sobre todo el posicionamiento que siempre ha tenido México. El segundo tema, dado que en breve se va a renovar el cargo del auditor de la Federación, ¿no cree que como en el caso de la Suprema Corte, hasta en el caso del INE, fueran ya no los partidos políticos y la Cámara de Diputados, sino una iniciativa ciudadana para que el futuro auditor de la Federación sea electo en las urnas y no por los partidos políticos y el Congreso? Bueno, ahorita nos quedamos con la Corte y el Poder Judicial y después ya estaríamos planteando. Recuerden que también pues hay otros temas que tienen que ver con la justicia que hay que atender. Para usted, ¿qué significa el nombre de César E. Chávez, el líder de la causa, que lo conoció usted en la lucha en California? Bueno, no lo conocí personalmente. En la lucha en California, sí, contra aquellos hombres que lanzaban paratión en el Valle de San Joaquín contra los migrantes mexicanos. Fíjense, es una historia de lucha pacifista, de resistencia civil. Pues los grandes visionarios de la lucha pacífica pues son Gandhi, Martin Luther King, Mandela, y César Chávez, en su magnitud, logró hacer un boicot pacífico a ciertos productos para que hubiera mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas de origen mexicano, principalmente en California, en el sur de California principalmente, aunque no solo, y que no se utilizaran pues este nivel de pesticidas. Y al final lograron mucho. Entonces no tuvieron que llegar a ninguna acción violenta, ni mucho menos, sino sencillamente una acción de resistencia civil pacífica. Entonces es un hombre muy reconocido por los mexicanos
en Estados Unidos, y es un hombre que tenemos que reconocer todos los mexicanos por su lucha por la defensa de los derechos laborales y de salud de los mexicanos en Estados Unidos. La UBA fue. La UBA en particular. Finalmente, a la Secretaria de Turismo, Presidenta, en el año de 82, México suscribió la Carta Acapulco a través de la secretaria Rosaluz Alegría, en la cual se establece el compromiso de Sectur para apoyar al sector social, el turismo social. Quisiera, si es posible, que la Secretaría de Turismo nos respondiera sobre ese tema, si su dependencia tiene, a partir de esa Carta Acapulco suscrita con la Organización Mundial de Turismo, un resultado específico en avances del turismo social. Bueno, el turismo social es un gran segmento y le llamamos turismo de bienestar. Sebastián, que es mi subsecretario, mi mano derecha, está en Acapulco se transforma contigo, y justamente parte de hacer incluso playas incluyentes. Es importante decirles que el turismo social tiene como política en todos los estados el recorrido que hacen, por ejemplo, en las capitales de comunidades muy lejanas, en donde también se llevan a otros estados, por ejemplo, Acapulco, es justamente para dar a conocer la cultura turística a los niños. Y también es importante decir que en las ferias ya tenemos una esquina que le llamamos turismo social, en donde invitamos incluso a prestadores de servicios para las playas incluyentes. Es hermoso llegar a una playa con la cantidad de ver sillas de rueda dentro del mar, con temas anfibios, y pues en eso estamos trabajando. Y Ciudad de México tiene un gran programa que se llama Colibrí, y en todos los estados, en Baja California se llama también de amor y de corazón, que va incluso a los Kumais. Entonces, todos los estados lo están, es una política del sector, y en Acapulco se está haciendo con diferentes dependencias. También Sebastián está trabajando con la UNESCO para crear estos proyectos y también de playas incluyentes. Cerramos con… Ya lo vamos a informar. Todavía no es que no lo quiera decir, sino que no está todavía confirmado. Entonces no quiero pues dar una información que aún no tenemos la confirmación. Entonces está en ese trabajo Juan Ramón de la Fuente, y ya cuando lo tengamos pues ya se los podemos informar. Adelante, Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Na Eransku, Presidenta. La saludo con mucho gusto, Presidenta. Na Eranskuski a todas y a todos, Secretaria. Na Eranskuski desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua purépecha, una lengua originaria que se habla todavía en el estado de Michoacán. Somos un país que tiene una exquisita gastronomía. Prácticamente en todo el mundo nos reconocen por nuestros platillos, y a las y los mexicanos saben que crecimos entre tradiciones y sabores. Además, tenemos recetas muy antiguas, y algunas de ellas se crearon con el paso de los siglos y resguardan historias muy hermosas. Hoy en Suave Patria hacemos un homenaje a la alegría, a la felicidad y también al amor, que pueden tener dulces resultados que se convierten en hermosas tradiciones. Si me lo permite, Presidenta, amigas, amigos, les invito a saborear esta cápsula. La leyenda cuenta que hace tiempo una joven deseaba preparar queso, pero el amor le jugó una travesura, haciéndola confundir la sal con azúcar. Así nacieron los chongos zamoranos, un postre de Zamora, Michoacán, que guarda en cada bocado la dedicación y el cariño de los cocineros tradicionales. Yo ya tengo 8 años fabricándolos. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de algunos pequeños detalles que hacen de estos dulces pues muy sabrosos y de los mejores aquí en Zamora, se puede decir. El secreto para prepararlos está en la paciencia, pues se cocinan lentamente para formar los delicados cabellos que al entrelazarse les dan el nombre de chongos. Y como en toda cocina, se puede decir que es como un laboratorio.
la temperatura de las ollas, la calidad de las ollas también influye mucho, el tiempo que le dediques, porque si inmediatamente quieres hacer unos chongos rapidísimo, pues no te van a salir porque se requiere de mucho tiempo. Pero ver la alegría de quien prueba en un chongo el corazón de Zamora hace que el tiempo valga la pena. Y desde el primer momento en que vi la aceptación de las personas, que les gustó muchísimo el sazón que tengo, el sabor que les pongo a mis productos, el cariño que les pongo a mis productos, la verdad sí me hace sentir muy satisfecho. A donde hemos enviado chongos a Estados Unidos, normalmente les han encantado. Sudamérica también, a unos amigos, a conocidos, les hemos enviado chongos de regalo y pues quedan fascinados con nuestros productos. Porque no importa dónde estés, al probar un chongo, llevas a tu boca un pedacito de Zamora, Michoacán, el lugar donde la dulzura es alma y oficio. Que vengan y conozcan Zamora, que es un municipio hermoso, tiene muchísimo que conocer, somos realmente unas personas muy amables, muy buena onda, y pues en el caso de los dulces, pues somos buenísimos para ello. Como vimos en el video, la paciencia, el tiempo y sobre todo la dedicación y la elaboración de este manjar hacen único a los chongos zamoranos. Desde el corazón de Zamora, Michoacán, el corazón de nuestro México. Los chongos zamoranos han traspasado fronteras, llevando el sabor de México a cada rincón del mundo. Porque no importa dónde te encuentres, siempre encontrarás un dulce bocado de nuestra tierra, que te hará recordar a veces que una pequeña equivocación puede convertirse en un maravilloso sabor. Mayam, Dios Mayam, muchas gracias. Nos vemos el miércoles o el jueves. Va a estar Rosa Isela en la mañanera. Gracias.